¿Por qué leo la Biblia y no la entiendo? Bueno, la respuesta a esta pregunta se encuentra en la misma Biblia. Pero tranquila, no te preocupes, que no panda el único, porque quizás vas a pensar, bueno, si no entiendo la Biblia y la respuesta a esta pregunta está en la Biblia y no la voy a entender, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues mira, pido en el nombre de Jesús, y sé que es así, que el Señor te va a abrir tu entendimiento, va a abrir tu corazón y te va a hacer entender, porque también yo estuve en esa misma posición. Dios te bendiga inmensamente, soy Saidubi Salazar y te invito a que vayas a la cajita de descripción y me sigas en mis redes sociales, obviamente si lo quieres, si lo deseas. Pero sí te pido que por favor te suscribas al canal haciendo clic en la campanita de notificaciones para que te enteres cuando suba un nuevo video. Así que sin más, comencemos. No vayas a pensar que soy una erudita, que soy una súper religiosa, una súper conocedora de la palabra de Dios, que vive con la Biblia aquí abajo del brazo y sale a la calle. Bueno, ahorita no se puede salir a la calle. Pero no vayas a pensar esto, o sea, que soy una súper experta en la Biblia ni nada de esto, que soy una cristiana de cuna, porque realmente no lo soy. Soy una persona que en un tiempo pasado pensaba que la Biblia era un libro hecho por los católicos, hecho por los hombres del Vaticano, y que era un libro extraño, un libro de misterios locos del hombre, y que solamente ellos lo podían entender. Estaba niña. Hubo momentos en que leí la Biblia, o sea, yo tenía un librito que ya te lo voy a enseñar. Que es el Nuevo Testamento, creo que miles de personas tienen este librito en su casa, que es el Nuevo Testamento, es la parte de la Biblia. Y obviamente que en algún momento, cuando estaba niña, lo llegué a leer, porque al principio cuando tú lo abres, dice: ¿dónde encontrar ayuda cuando está agradecido, amargado, en crisis, derrotado, desalentado y no sé qué cuestiones, en oración, con miedo, con tristeza? Y recuerdo que estando niña yo decía, yo necesito esto. Y yo buscaba y leía y no entendía ni papa. Y yo decía, esto a mí no me quita ni la tristeza, no me quita la angustia, no entiendo eso, no sé para qué es ese libro. Y lo dejaba. Pero resulta que ya estando en la adultez, en una situación de angustia, en una situación donde sentía que no tenía dirección, no tenía guía, no sabía qué hacer de verdad con mi vida, no sabía para qué era la vida, estaba sufriendo muchísimo. Y claro, obviamente esto era por mi propia causa, pero por no entender la vida, por no conocer a Dios como debemos de conocerlo a través de su Hijo Jesús, pues así me encontraba yo ese día. Entonces resulta que el Hijo de Dios, mi Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo y Salvador, me hizo comprender su palabra. O sea, ese día me hizo entender la palabra, y fue gracias a Él. Entonces, por eso es que hoy te voy a enseñar en este video el por qué no entiendes la Biblia y obviamente cómo hacemos para entenderla. Y solo existen dos razones, solo dos razones. La número uno es porque no conoces a Jesús, o sea, es decir, no entiendes el plan de Dios a través de su Hijo Jesús. O sea, no conoces a Dios, no conoces a su Hijo. Aunque te puedas sentir ofendido o ofendida porque digas, no, yo sí, claro que sí conozco a Dios, pero resulta que si no conoces a su Hijo Jesús, no conoces su Evangelio, es por eso que es imposible que entiendas la palabra de Dios. Y la segunda razón es porque sí conoces al Señor, o sea, conoces su Evangelio, pero resulta que no tienes comunión con Dios. O sea, solamente escuchaste el Evangelio, creíste en el Evangelio, pero no tienes comunión con Dios. Pero bueno, ya te voy a explicar estas dos razones. Vamos a comenzar con la 1. Escucha lo que dice Juan capítulo 12, versículos del 44 al 50. Dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. La Biblia es la palabra viva de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios, nos habla de la creación, nos habla de cómo el hombre cayó en pecado. Dios nos habla que Él es el creador de los cielos y de la tierra, que Él mismo iba a enviar a un Salvador, hizo un pacto con el
pueblo judío, que hoy se conoce como Israel, levantó a 12 tribus. O sea, mira, la Biblia te habla desde el principio de la creación, de la desobediencia del hombre, del pecado, del diluvio, de los hombres que él mismo eligió para que todo ese linaje se fuera dando para que pudiera venir su Hijo Jesús. Allí se habla de Satanás, se habla de todos los propósitos de Dios, se habla de las leyes con respecto al matrimonio, como por ejemplo que si la cuestión del divorcio, que no matarás, no cometerás adulterio, no fornicarás, no mentirás, todas estas cosas. Y estas leyes son leyes que nos muestran lo que es el pecado, o sea, cuál es el límite, ¿sí? Cuál es el límite y las consecuencias que trae el que uno peque. Porque desde la desobediencia del hombre, desde que el hombre se rebeló contra Dios, o sea, que desobedeció al único mandamiento que había para esos tiempos, entró la muerte al mundo. Pero ¿qué pasa? Que nuestro mismo Dios, nuestro Creador, que en su amor infinito, también entonces nos da la vía para que nosotros nos podamos arrepentir de nuestros pecados. ¿Y cómo? Creyendo en su Hijo Jesús. O sea, allí también Dios nos habla en su palabra de que ha levantado un Salvador, y ese Salvador es su mismo Hijo, es su misma palabra, es la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Dios es espíritu, ¿sí? Y nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, las cosas de Dios se tienen que entender de forma espiritual. Entonces, Jesús, como sabemos, Él nació, vivió para predicar el Evangelio, para predicar las buenas nuevas, y eso nos enteramos aquí en la palabra de Dios. Murió para pagar por nuestros pecados y fue resucitado. Todas estas cosas están aquí en la misma Biblia. Entonces, ¿por qué no podemos entender esas cosas? Porque si nosotros no conocemos a Jesús, o sea, solo sabemos, como nos muestran por allí, de que Jesús está guindado en una simple cruz y ya no sabemos más nada. Así me pasó a mí. Yo antes veía y me daba miedo. Yo decía, ay, pero es que no entiendo por qué si Dios ama, por qué permitió que Jesús sufriera así. O sea, yo no entendía nada de estas cosas. Entonces, ¿por qué? Por ese motivo es que tú no entiendes las cosas, porque si nosotros estamos en la carne, estamos totalmente separados de la gloria de Dios, como dice la palabra, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, es imposible entender la palabra de Dios, porque Dios es espíritu y nosotros vivimos es en la carne, ignorando que tenemos un alma y que tenemos un espíritu que es el aliento de vida de Dios. Pero ¿qué pasa? Que también existe el Espíritu Santo, y recibimos al Espíritu Santo gracias a que tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo. Si me entiendes, aquí captas la idea. Si no tienes al Espíritu Santo, que es el que nos revela la palabra, o sea, es el que nos hace entender la palabra, pues obviamente no puedes tener ese entendimiento u obtener esa sabiduría de la palabra de Dios, porque si no crees en Jesús, no tienes al Espíritu Santo. Entonces estás muerto en tus delitos y pecados, estás muerto carnalmente. Entonces, para poder entender la palabra de Dios, necesitamos primeramente creer en Jesús como el Hijo de Dios, creer en Dios, saber sobre su Hijo, saber sobre la salvación, saber sobre el Evangelio. Y ahora, vivir una vida, que eso también lo podemos hacer, es a través de la fuerza y el poder del Espíritu de Dios. Y al nosotros tener al Espíritu Santo, entonces, con ese poder de Dios, podemos entender las Escrituras. Esa es la razón número 1 por la que no entiendes la Biblia. Necesitas al Espíritu de Dios. Juan capítulo 5, versículos 39 al 40. Yo no sé cuántas veces yo he leído este versículo, pero es que, Dios mío, es tan importante. Dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esto es impresionante, porque mira, nuestro Señor Jesucristo dice, escudriñemos, estudiemos, profundicemos, o sea que todos tenemos ese derecho, podemos hacerlo, no necesitamos de eruditos, no necesitamos de personas súper iluminadas para nosotros entender la Biblia, necesitamos creer en Cristo, y necesitamos a su Espíritu Santo, al Espíritu mismo de Dios, para poder entender las Escrituras. Pero ¿qué pasa? Que las personas no pueden entender porque no se acercan a Dios, no quieren conocer de Jesús, sino que quieren seguir viviendo pues en la pachanga, viviendo en el mundo. Y de verdad que esto es triste, porque la palabra de Dios es guía. De hecho, la palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso era lo que yo necesitaba en esos tiempos que estaba separada de Dios, necesitaba guía, necesitaba dirección, y esa luz de Cristo llegó a mí, y gracias a Él, voilà, puedo entender la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios.
muchas personas dicen y blasfeman de que la Biblia, eso fue escrito por hombre, que eso no sirve, que ahí es donde insultan a Dios. Pero bueno, estas cosas suceden porque para el hombre, cuando uno está en la carne, para uno es locura. De hecho, si yo estaba siendo una niña, yo ignoraba todas estas cosas que estaban en el cuerpo, pues en mi vida carnal, a pesar de ser una niña. Por eso yo no podía entender las cosas de Dios, porque no tenía el Espíritu de Dios, yo no tenía una fe en Cristo Jesús. Entonces, si escuchas a personas que dicen eso, de que eso es para locos, los cristianos están locos, sí, ciertamente es así, es una locura para el hombre natural, para el hombre carnal, porque no entiende las cosas de Dios, porque no tiene al Espíritu. O sea, necesitamos lo espiritual para entender lo espiritual. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 11 al 13, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, que esto, ¿ves? Necesitas al Espíritu de Dios para que las cosas espirituales de Dios sean reveladas a tu vida. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí es donde viene la segunda razón por la que, aunque creas en Jesús, creas en el Señor, hayas escuchado el Evangelio, aún tú todavía no entiendas la palabra de Dios. Eso pasa porque, mira, la palabra de Dios dice que es para enseñar, para corregir, para redarguir. Entonces, si tú no tienes esa comunión con Dios a través de su Espíritu Santo, a través de haber creído en Jesús, que eso quiere decir orar, tener esa pasión por leer la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra dice que Dios es el que nos da tanto el querer como el hacer. Pero si nosotros estamos como que todavía puestos los ojos en las cosas del mundo, puesto primero en los problemas que tengo en mi matrimonio, problemas conmigo misma, problemas con las personas, muchas personas se enfocan en los problemas que suceden en la iglesia, se enfocan tanto en el hombre, que si el diezmo, que si no sé qué, en todas estas cosas no existe esa comunión de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. O sea, no tenemos esa comunión con Dios. Entonces, por eso es que no podemos entender todavía la palabra de Dios, porque el espíritu se contrista, es decir, se entristece. Entonces no está esa fuerza allí dentro de ti para que el Espíritu Santo te haga entender su palabra. Y la forma de solucionar eso, mira, es realmente arrepentirse de corazón de verdad y pedirle a Dios la oración. Eso es necesario, de verdad, tener ese corazón encendido por las cosas de Dios, buscar de verdad al Señor para pedirle en oración que te haga entender sus cosas, que tú te fortalezcas en el poder de la fuerza de Dios. De esta forma el Señor te va a revelar su palabra. Así que espero que en el nombre de Jesús hoy el Señor te haya hecho entender por qué no entiendes la Biblia y que existe una solución. Y esa solución es el mismo Espíritu de Dios. Así que esto es todo por el día de hoy. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo todos los días de tu vida. Amén. Y nos vemos en un próximo video. Bye.